La grava crujía bajo los neumáticos de la camioneta negra al entrar en la pequeña zona de estacionamiento cercana a un sendero. Los faros hacían resaltar la arboleda hasta que el vehículo se detuvo. Las palabras, oficial de conservación del condado de Magoffin, estaban estampadas en letras doradas en el lateral de la camioneta. La puerta del conductor se abrió, dejando que el aire frío de la mañana se colara en la cabina. El motor chasqueó al enfriarse, era el único sonido artificial entre los del bosque que se despertaba lentamente. Jim Taggart salió al aire de la mañana, desde el interior de la camioneta, vestido con un abrigo verde y guantes negros. Aún estaba oscuro, y apenas había luz ambiental suficiente para ver. El aliento de Jim quedó atrás como vapor de humo mientras se estiraba. Fue entonces cuando centró su atención en el todoterreno, estacionado en el extremo opuesto de la zona del estacionamiento. Jim se acercó a él, y tras un rápido vistazo, que reveló un neumático trasero pinchado, decidió que había sido abandonado. Jim escribió una nota, y la pegó debajo del limpiaparabrisas del todoterreno. Luego regresó a su camioneta, y se inclinó para recoger sus provisiones. Primero se echó una mochila grande a la espalda, se aseguró de que su pistola reglamentaria seguía bien enfundada en la cadera derecha, y luego se colocó la fornitura del rifle en el hombro izquierdo. La oficina de conservación había recibido llamadas sobre algunos avistamientos extraños de ciervos en el último mes. Jim y los demás habían llegado al consenso de que lo más probable era que se tratara de un ciervo que había desarrollado una enfermedad. La mayoría de las descripciones del animal se ajustaban a este relato. Por eso Jim estaba aquí, él había sacado la pajita más corta, y ahora era su responsabilidad sacar a la pobre criatura de su miseria. Probablemente hoy iba a ser un día largo. Jim empezó a bajar por el sendero a paso ligero. Llevaba un GPS y un mapa de papel en la mochila, pero era más que nada una formalidad. Conocía todos los senderos como la palma de su mano, y era capaz de orientarse casi igual de bien por las zonas circundantes. Caminó hasta un prado a unos kilómetros de distancia en el bosque, donde los informes parecen estar vagamente centrados alrededor. Eligió un lugar entre la espesa vegetación, montó un pequeño escondite para ciervos y comenzó la espera. Mientras esperaba, las historias de los campistas y excursionistas que habían hecho informes empezaron a resurgir en su mente. La mayoría se ajustaban bastante a los síntomas de la caquexia crónica, un ciervo inestable sobre sus patas, cayéndose sobre sí mismo, con aspecto demacrado. Pero algunos habían cruzado el límite de lo extraño. Un hombre dijo haber visto un ciervo de ojos blancos que caminaba sobre sus patas traseras, como un ser humano. Su compañero de trabajo, Landon, había sido el encargado de recoger el informe, ya que era el que mejor sabía mantener la compostura y fingir que se tomaba las cosas en serio. Personalmente, Jim había descartado este informe, y los muchos otros igual de extraños como resultado de las drogas o el alcohol. Llegó el mediodía, sin que se viera ningún ciervo, ni sano ni enfermo. Jim bostezó y dejó los prismáticos a un lado de la silla. Empezó a rebuscar en su mochila y sacó una barrita de cereales. Los ciervos con esta enfermedad, a menudo ya no seguían los patrones normales de comportamiento, por lo que todavía había una posibilidad de que lo viera al mediodía. Pero era igual de probable que estuviera asustado y escondido, lo que significaría que volvería a salir en 1 o 2 días para intentar rastrearlo. Jim dio un sobresalto, y maldijo al oír el repentino ruido de un animal que atravesaba el bosque. Parecía venir de todas partes, así que volvió a tomar los prismáticos y se los acercó a la cara. Durante un minuto angustiosamente largo, Jim permaneció inmóvil. La temperatura del aire que le rodeaba descendió, y de repente, pudo volver a respirar. El bosque se oscureció abruptamente a su alrededor, como si el sol se hubiera caído literalmente del cielo. Cuando Jim empezó a bajar los prismáticos para examinar su entorno, la criatura salió de entre los árboles. Jim tuvo que cambiar los prismáticos al modo de visión nocturna para poder verla. Su aspecto era esquelético, ni siquiera estaba seguro de cómo la criatura tenía la capacidad de mantener la cabeza erguida, por no hablar de deambular. Mientras lo observaba, el ciervo se adentró en el claro tambaleándose, casi cayendo al suelo al tropezar con sus propios pies. Jim cambió los prismáticos por el rifle. Comprendía que algunos excursionistas lo hubieran confundido con algo sobrenatural. Probablemente era el peor caso que había visto. Cuando Jim bajó la cabeza para ver por la mirilla de su rifle, el ciervo se quedó inmóvil en el claro. Apuntó cuidadosamente a la cabeza. Soltó el aliento lentamente y el dedo se dirigió al disparador. Sonó un estruendo que puso en primer plano el silencio contrastado del bosque. El ciervo se desplomó con un ruido sordo que pareció llegar incluso a los oídos de Jim. Una vez terminada su tarea principal, Jim se dirigió a su teléfono celular. Envió un mensaje rápido a uno de los otros en la oficina de conservación. Tengo el ciervo.
Voy a volver ahora. Marcaré en el GPS donde encontrar el cadáver. No quería quedarse más tiempo. Era solo un ciervo enfermo, después de todo, pero las cosas estaban mal. Empezó a recoger sus cosas al azar, considerando incluso la posibilidad de dejar atrás parte de su equipo. Alguien más tendría que recoger el cuerpo. Tal vez incluso iría con ellos cuando lo hicieran. Pero ahora mismo, cada fibra de su ser le gritaba que se fuera. Cuando salió de su escondite, no pudo evitar mirar en dirección al ciervo muerto. Pero ya no estaba. No puede ser, murmuró Jim mientras se le erizaban los pelos de la nuca. Tiene que ser el ángulo. Dudó un momento. Quería irse, pero sus piernas parecían pegadas al suelo del bosque. Maldiciendo, se giró para tomar los prismáticos que había guardado en un bolsillo lateral de la mochila. Cuando se dio la vuelta, se le cayeron de sorpresa. El escuálido ciervo estaba ahora a escasos metros de él. No tenía ni un rasguño. Lo miraba fijamente, con ojos blancos y nublados, demasiado adelantados para un animal de presa. Con el pelaje enmarañado, la criatura se balanceaba sobre sus pezuñas, como azotada por una brisa invisible. El olor férreo y rancio de la sangre vieja le llegó a la nariz, e hizo que Jim hiciera una mueca. Sus costados no parecían hincharse ni desplomarse con la respiración. Fuera lo que fuese, desde luego no era un ciervo. Entonces, los labios del ciervo se entreabrieron y comenzaron a elevarse hacia arriba en su vil hocico. Los labios entreabiertos revelaron una boca llena de dientes afilados y puntiagudos. La cosa le estaba sonriendo. Jim dejó caer sus provisiones, conmocionado. En una fracción de segundo, inseguro de la dirección de su camioneta en circunstancias tan aterradoras, hizo su mejor suposición y salió corriendo. Jim pudo oír el estruendo de la maleza justo detrás de él, mientras la criatura lo perseguía. Se permitió una mirada por encima del hombro. El animal había perdido todo rastro de debilidad e incoordinación. Los oídos de Jim se llenaron con el sonido de su respiración agitada, y de la criatura atravesando obstáculos como si no existieran. El hombre lloró cuando su pie se enganchó en una raíz, y salió derrapando por el suelo del bosque. Rápidamente se dio la vuelta, y se levantó para comprobar cómo tenía la pierna. Al no notar daños tan graves que su adrenalina no pudiera superar, sus ojos recorrieron el bosque ennegrecido. La criatura estaba a varios metros de él, como si Jim no hubiera ganado ni perdido tracción desde el momento en que había emprendido el vuelo. Jim miró fijamente a la criatura, con los ojos caoba desorbitados, y el pecho agitado mientras luchaba por recuperar el aliento. Se impulsó hacia atrás en lo que le pareció un intento inútil de distanciarse de la criatura. Sacó su pistola reglamentaria de la funda y apuntó, pero sabía que no serviría de nada. Era el momento. Así moriría. La boca del ciervo se abrió. Su mandíbula inferior golpeó su cuello, como si apenas se sostuviera de los tendones. De las fauces abiertas de la criatura salió un ruido que parecía de una hiena. Se estaba riendo de él. El no ciervo se abalanzó sobre él, y Jim gritó. Se oyeron disparos en el bosque. Los compañeros de trabajo de Jim vinieron a buscarlo un par de horas más tarde. Su camioneta seguía en el estacionamiento de grava del sendero. El pequeño grupo de 3 personas siguió el sendero, y se dirigió al lugar donde el marcador del GPS había indicado que debería haber estado el ciervo muerto. No había ni rastro del ciervo, ni siquiera gotas de sangre. Encontraron el escondite de Jim y las provisiones abandonadas, pero no pudieron encontrar a su compañero. Al día siguiente trajeron a los equipos de búsqueda y a los sabuesos. Incluso barrieron la zona con un helicóptero, pero el bosque y las montañas eran densos y la visibilidad mínima. Los perros llevaron a los agentes a un claro en lo profundo del bosque, en dirección opuesta a la pista y a la camioneta de Jim. Sus compañeros no sabían por qué Jim había tomado ese camino. Los perros perdieron el rastro en el claro y no volvieron a encontrarlo. Jim sigue desaparecido a día de hoy.